¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos. En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí día domingo por la mañana, como siempre, en Simple, la pizarra de Pizarro por Agricultura 92.1 en todo el país, con estreno, no se les olviden, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, los días lunes a las 21 horas para conversar de pensiones, de seguridad social, de educación previsional, y vamos a comenzar a incorporar la educación financiera como parte de este programa que se preocupa obviamente de las más íntimas preocupaciones que hoy día tiene la sociedad respecto de su día a día. Y hoy no está Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra, quien está aprovechando un pequeño día de licencia este fin de semana, así que a Pedro le mandamos un abrazo grande, pero hoy tenemos una invitada que vale por 10 y que nos va a ayudar a entender, a comprender, a quizás darle mayor sentido a muchas cosas que se nos dicen y que quizás no comprendemos del todo respecto de la economía, de cómo está el momento económico, de la importancia del ahorro, de la importancia de muchas cosas que por supuesto son muy trascendentes para que podamos tener tranquilidad en el futuro. Ella juega de local, por supuesto ustedes la conocen, es la economista Michelle Lavé. Michelle, muchas gracias por estar hoy, esta mañana aquí en Simple, la pizarra de Pizarro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación tan elegante en esta casa nueva. Pusimos todo, alfombra y todo para recibir a Michelle porque queríamos conversar con ella. Respecto de este tema que insisto, es tan sensible por estos días, es el tema de la economía. Pero antes de meterme en el tema de la economía, yo quisiera abordar un poquitito la coyuntura contigo respecto de temas económicos y temas que han estado pasando en el transcurso de esta semana. Por ejemplo, esta semana el Congreso Nacional, básicamente la Cámara de Diputados, rechazó la idea del autopréstamo, que era una de las alternativas que estaba arriba de la mesa. Mucho se ha comentado respecto a que el autopréstamo lo que buscaba era detener eventualmente la intención de un sexto retiro en marzo. Finalmente esto fue rechazado. ¿A ti qué te parece que finalmente la Cámara de Diputados haya tomado esta decisión? A mí me parece excelente. Creo que tanto los retiros de los fondos de pensiones como el autopréstamo eran muy malas ideas de política pública. ¿Por qué? Porque tienen dos problemas. El primero es el uso de los recursos. Los recursos de pensiones y la razón por la que el ahorro para pensiones es obligatorio y no es una decisión personal, es porque a las personas en general les cuesta mucho ahorrar para un futuro lejano. A uno ya le cuesta ahorrar para comprar algo que sabe y que lo ve, ¿no es cierto? Imagínate ahorrar cuando uno está saliendo de la universidad o cuando uno está con niños pequeños, para cuando se va a jubilar, cuando las necesidades son hoy día, no son mañana. Uno no las siente mañana. Por lo tanto, por eso es obligatorio. El hecho de sacar esos recursos para usarlos hoy día es perder esos recursos. Ya costó mucho que alguien los ahorrara, ya le dolió sacarse del bolsillo esa plata porque existe algo que es natural en los seres humanos y es que hoy día yo estoy seguro que lo necesito, pero mañana no sé. Ahora, pero Michelle, pongámoslo en contexto porque los proyectos de autopréstamo también consideraban fórmulas de reintegrar precisamente esos recursos. Entonces, voy a ponerme en el lado del abogado del diablo. Uno podría decir, mira, ¿sabe qué? A lo mejor tienes razón respecto de los 3 retiros anteriores, pero este autopréstamo tenía mecanismos de reintegro del dinero. Entonces, claro, uno dice, claro, ocupas hoy día algo que estaba pensado para futuro, pero de todas maneras tengo que devolverlo. Sí, el punto es qué poder político se va a autoinmolar exigiéndote que te autodevuelvas tu plata. Entonces, la verdad es que aun cuando contaba con instrumentos para poder, para que las personas devolvieran esa plata, la verdad es que nadie se iba a inmolar por eso. Es como las multas de los que no fueron a votar. ¿Sabes de alguien que ha recibido? No. Ya. ¿Quién se va a...? Son esas deudas incobrables. Es lo mismo. Esta es una deuda incobrable. Y por lo tanto, al final, era un nuevo retiro. ¿Cuál era la diferencia? Que no podías pedir un nuevo retiro mientras no hayas devuelto el dinero. ¿Cuánto se iba a demorar el Parlamento, el Congreso, en poner una ley que te permitiera un segundo autopréstamo? Nada. Por lo tanto,
era un retiro con un nombre distinto. Y en ese sentido ya aprendimos la lección de los retiros, pese a todo lo que dijeron los políticos, los retiros generaron una inflación que estamos pagando todos hoy día. Los países del mundo que entregaron bonos en forma gigantesca, como Estados Unidos, ya tienen su inflación en niveles de 6,5%. Nosotros seguimos en 12%. Entonces, la verdad es que estamos pagando un costo gigantesco y ese costo lo vamos a seguir pagando por muchos años y ese costo tiene un nombre, se llama, ¿quién lo debería pagar? Y aquí una idea tenemos que hacer que nuestros legisladores paguen por las malas leyes que hacen. O sea, aquí hubo un costo para todos los chilenos que se llama inflación, que los salarios reales están cayendo, que nuestra plata no alcanza para comprar todo, y eso tiene que ver con los famosos retiros de los fondos de pensiones. A ver, ahondemos un poquitito en eso, Michelle. Estamos con Michelle Lave, economista, insisto, acá en casa, un placer tenerla acá en Agricultura. Hablemos respecto al tema de los retiros. Expliquémosle en simple a la gente, porque es verdad, la plata en su momento ayudó mucho. No solamente la plata de los retiros, que tengo entendido fueron como 50.000 millones de dólares que se entregaron así como así, que es una cantidad de plata brutal. Recuerden ustedes que el PIB de Chile es aproximadamente, en número redondo, 300.000 millones. Esto es un sexto. O sea, en un 2x3 sacamos un sexto del PIB de un año. Sin ir más lejos, o sea, así de simple. Además estaba el IFE, que también implicó una inyección de circulante a la economía muy grande. Expliquémosle a la gente en simple. ¿Por qué si yo saco esa cantidad de plata se me genera inflación en la economía? ¿Por qué se produce ese tema? Porque uno ha escuchado cosas de que esto es producto de la inflación exterior, de lo que está pasando, de lo que decías tú en Estados Unidos, del precio del dólar, que va por ahí, que son otras cosas que los retiros no tienen nada que ver en este terraplanismo económico que hemos visto. Explícale a la gente en simple por qué estos retiros y esta inyección gigantesca de circulante generó inflación a nuestra economía. Generó más inflación de la que ya se estaba generando en el mundo. Es cierto que había una inflación en el mundo y esa inflación se generó porque el mundo con el COVID, igual que en Chile, dejó de producir en muchos sectores, ¿no es cierto? Muchos sectores se vieron paralizados, la logística en el mundo, los barcos, ¿no es cierto?, no viajaban y la gente siguió consumiendo. Como siguió consumiendo, siguió demandando productos que no se estaban produciendo, que quedaban determinadas cantidades y eso hizo subir los precios. Eso es inflación. En Chile se produjeron ese efecto, comprábamos cosas más caras, se produjo un segundo efecto, el tipo de cambio. Cuando empezamos a generar esta incertidumbre política que sigue hasta hoy día, ¿no es cierto? El tipo de cambio se encumbró y por lo tanto todo lo que importábamos nos salía mucho más caro. O sea, si es que el tipo de cambio es 600 y algo vale $1, me cuesta 600 pesos. Si el tipo de cambio sube a 800, aunque ese bien siga costando $1, ahora me vale 800 a mí. Claro. Y por lo tanto eso genera inflación. Pero el tercer punto y más importante y más difícil de revertir es que cuando se retiró esa cantidad de plata, un sector, mira, es equivalente a comprar completa toda la flota, toda la cantidad de autos que tienen todos los chilenos, de nuevo. Esa es la cantidad de plata que se retiró. Si eso tú lo conviertes en demanda por bienes, o sea, esa es plata en el bolsillo, dinero líquido que tú tienes para comprar bienes y no ha aumentado la cantidad de bienes que se producen, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes mucho más plata, la misma cantidad de bienes, sube el precio de los bienes porque todos quieren demandar ese bien, todos quieren comprar ese bien y la forma en que se ajusta el mercado es subiendo los precios. Es así de simple. Así de simple. Ahora, Michelle, ¿a ti te parece que, bueno, el autopréstamo no va a correr, la situación económica en Estados Unidos aparentemente tiende a estabilizarse, lo que también es una buena noticia, el tipo de cambio cayó esta semana, creo que el dólar está en 820, 830. 816. Ahí, o sea, cuando el dólar estuvo cerca, de hecho sobrepasó los 1.000 pesos poquitito antes del plebiscito, haciendo carne un poco de lo que tú decías respecto de la incertidumbre política. ¿A ti te parece que el gobierno del presidente Boric, respecto del control de la inflación y en particular el trabajo de Mario Marcel, apunta hacia la línea correcta para controlar y para detener este fenómeno inflacionario que a la gente le afecta tanto? Sí, a ver, primero tengo que decir que quien ha hecho la pega
la pegadura del control de la inflación es el Banco Central, a través de las alzas de las tasas de interés. Y lo que tiene que hacer el sector fiscal, el gobierno, ¿no es cierto?, es no excederse en el gasto. Y en ese sentido tenemos que reconocer que el ministro Marcel ha logrado, pese a que a mi juicio el incremento en el gasto fiscal del presupuesto es inflacionario, porque cuando el país decrece, si tú sigues aumentando el gasto, igual generas presiones, fue un aumento bastante acotado de 4%, y por lo tanto en ese sentido, especialmente conociendo al sector que le gusta gastar, ha hecho una pega importante. Sí. Ahora, ¿por qué el Banco Central es importante? Porque, insisto, el concepto de sube la tasa de interés, baja la tasa de interés, a lo mejor a mucha gente le pasa por la oreja y además retiene el nombre y retiene la cifra como mucho. ¿Por qué las alzas o las bajas de la tasa de interés influyen en la economía? Yo tengo entendido, un poco para expresarte lo que yo entiendo, que esto tiene que ver con el costo del dinero, del valor que tiene el dinero. Pero expliquémosle siempre a la gente un poquitito por qué, a tu juicio, lo del Banco Central es lo correcto. Mira, lo que está generando la inflación, ¿no es cierto?, es que tenemos mucho dinero en el bolsillo que queremos gastar. Claro. ¿Ya? Y lo que hace el Banco Central cuando sube la tasa de interés es que te aumenta el costo alternativo de ese. O lo gastas o lo guardas, y esa platita que antes no te producía nada en el banco, ahora sí te está produciendo en el banco, porque el banco te está pagando una tasa de interés mayor. ¿Qué es lo que significa eso? Que te cambia la preferencia por ahorrar. Por otro lado, si tú quieres gastar pero no tienes el dinero, tienes que pedir un préstamo. Claro. Y el préstamo te lo cobran mucho más caro. ¿Qué haces tú? Si tú querías comprar algo y ves que te está saliendo muy caro el préstamo, te inhibes. Lo piensas dos veces. Lo piensas dos veces. Esa pensada dos veces, el hecho de que pedir dinero prestado te salga más caro y por lo tanto, como que uno, empieza, ¿no es cierto?, a decir, a priorizar esto sí y esto no, eso lo que hace es que lo hace todo el mundo, y por lo tanto lo que genera es que se contrae la demanda por consumo, o sea, empiezas a consumir un poquito menos, porque todo, ¿no es cierto?, te sale más caro, ya sea porque te conviene ahorrar, o ya sea porque pedir prestado te sale muy caro. Y dado eso, como justamente el tema de inflación era un tema de que había mucha demanda por el mismo bien, cae un poquito la demanda del bien y por lo tanto la economía empieza a ajustarse en términos de precio. Estamos conversando con la economista Michelle Lavé esta mañana en Siempre, la pizarra de Pizarro, entendiendo un poquitito algunos conceptos económicos, sobre todo en un año donde la inflación está comiéndose todo, de los salarios de la gente, el protagonismo, en fin, una serie de cosas. A propósito del tema de la inflación, Michelle, que es una de las principales preocupaciones según las encuestas que tienen hoy día los chilenos, y que golpea básicamente a la gente más vulnerable, esa es la verdad. O sea, la gente que tiene más plata pondrá un poco más de plata, pero la gente vulnerable es la que siente golpeado su bolsillo. Mucho se ha hablado que es un impuesto a la gente más vulnerable, casi la inflación. La inflación es un impuesto. Es un impuesto que no pasa por el Congreso. ¿Por qué? Porque es un impuesto porque en el fondo el gobierno puede gastar más, por ejemplo, y gasta, y al gastar sube los precios y la gente puede gastar menos. Bueno, por lo mismo, ya que mencionas al gobierno, el gobierno también anunció ayudas. Habló del bono marzo. Que lo duplicó. Es decir, estamos hablando nuevamente de transferencias directas, del bolsillo electrónico, de una serie de cosas que están ahí, que se parecen en algo un poquitito al IFE, ¿no? En cuento a la mecánica. En cuanto a hacer bonos. Claro, no a los montos, porque los montos creo que son como 2.800 millones de dólares. Así es. Que no es o sea, el IFE eran 3.000 y tantos millones de dólares por mes, que es una cantidad de plata enorme. Pero este tipo de bonos, este tipo de plata, ¿también contribuyen a generar inflación? ¿O al ser una ayuda acotada, segmentada, quizá no va a producir ese problema? A ver, que contribuyen a generar inflación, todo lo que sea gasto contribuye a generar inflación. Y decir lo contrario es mentir, ¿no es cierto? Si justamente tenemos un problema de exceso de gasto, cualquier cosa que incentive el gasto no ayuda. Pero ciertamente es un monto muy acotado y es focalizado. Va a las personas que tienen menos recursos y por lo tanto, en ese sentido, pese a que probablemente no es la forma de bajar la inflación, sí está ayudando a la gente que tiene menos recursos, que son los que más lo pasan mal con esto, porque de alguna manera la gente que tiene más recursos tiene dinero que gasta para el consumo básico. Hablemos de alimentación
y cosas que gasta para, no sé, vestuario o para entretención. Pero la gente que tiene menos recursos gasta el 100% en alimentación. Y por lo tanto, si a ti te sube el precio de los alimentos, tú tienes que comer menos, no tienes otra alternativa. Cuando ese es el caso, bueno, ¿qué es lo principal? ¿Que la persona coma o que haya inflación? Bueno, a mi juicio lo principal es que las personas coman. Sin duda, sin duda. Ahora, mira, hemos hablado de la inflación, de la tasa de interés, de cómo esto afecta a la gente más vulnerable. Pongamos sobre la mesa soluciones. A mucha gente que nos está escuchando, que está viviendo el problema de que no está llegando a fin de mes, producto de que las cosas hoy día están mucho más caras, ¿por dónde tendría que reducir gastos en la familia? Uno podría decir, mira, en realidad, si me falta plata, la salgo a buscar, que esa es una alternativa. Pero hay muchos que dicen, mira, lo que tengo es esto y tengo que apretarme. Para una familia que tiene un consumo normal, común y corriente, ¿por dónde debiese reducir gastos para poder tener quizá el bolsillo un poquitito más holgado en este contexto? Sí, a ver, los chilenos hace muchos años que nos desacostumbramos a ahorrar y quiero empezar con el tema del ahorro. Yo no sé si tú te acuerdas, digamos, pero en nuestra época, nuestros papás, nuestros abuelos ahorraban. Si tú te querías comprar un refrigerador, tú ahorrabas para comprarte el refrigerador y después comprabas el refrigerador. Tú ahorrabas antes de comprar el auto y después te comprabas el auto. La cultura hoy día es, yo me lo compro y después lo pago. ¿Ya? Claro. Y por lo tanto la cultura del ahorro se fue. El problema cuando se va a la cultura del ahorro no es que no puedes acceder a los bienes, porque hoy día los instrumentos financieros te permiten acceder a los bienes y eso es muy bueno, porque te permite optar a bienes que no podrías optar de otra forma. Pero tiene algo malo, que cuando hay un shock inesperado, por ejemplo la pandemia, o por ejemplo esta inflación que la gente no se la esperaba, entonces no tienes de dónde sacar porque no has ahorrado. O cuando te quedas sin trabajo. La gente hoy día se queda sin trabajo y no tiene ahorros. Y el quedarse sin trabajo es una probabilidad para todos aquellos que trabajamos. Porque de alguna manera u otra, no necesariamente porque seamos malos trabajadores, pero puede ser que a la empresa le haya ido mal, puede ser que la empresa necesite cortar gastos y por lo tanto tenemos que volver a tener una cultura de ahorro. Eso es lo primero. Ahora, ya no la tuvimos. ¿Qué hacemos ahora? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. Déjame ahí la respuesta. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando en un contexto inflacionario la plata no está alcanzando? ¿Por dónde recortar? ¿Por dónde ahorrar? ¿Por dónde tener recursos para enfrentar el momento? Datos prácticos con Michelle Lavé lo vamos a tener al regreso de la siguiente pausa aquí en Simple, la pizarra de Pizarro por Agricultura. No sin antes contarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario APB Cuenta 2 para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con la economista Michelle Lavé, datos prácticos en tiempos de inflación. Nos vemos al regreso de la siguiente pausa. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Muy bien, estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, 92.1 como todos los días domingo hasta ahora. Los días lunes estreno a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy sin Pedro Pizarro, pero con Michelle Lavé, nuestra economista, con quien estamos ahondando respecto de este problema de la inflación, de cómo las cosas están más caras, entender algunos conceptos y quedó pendiente, Michelle, el dato práctico, porque estabas hablando del ahorro, de cómo se ha ido perdiendo la cultura del ahorro y que, claro, puede ocurrir una coyuntura, como puede ocurrir este año, que la situación económica está muy compleja, está muy difícil encontrar trabajo, la recomendación es cuidar el trabajo, pero la plata se está yendo porque está todo muy caro.
¿Qué tiene que hacer una familia, una persona que se está enfrentando a este contexto inflacionario y necesita reducir sus gastos? ¿Por dónde empezar, Michelle? Ya, yo lo que te diría es una recomendación de la abuelita, pero que funciona. La recomendación de la abuelita es la siguiente. Uno tiene unos ingresos que sabe cuáles son. Sentarse, papel y lápiz. Estas son las cosas que sí o sí tengo que gastar. Tengo que pagar el arriendo o el dividendo de la casa, tengo que gastar en el supermercado. Bueno, ¿cuánto voy a gastar en el supermercado? Me pongo un monto. Después, ¿cuánto tengo que gastar en locomoción? Otro monto, ¿ya? Y dividir los ingresos en eso. Priorizar. ¿Me quería comprar un par de zapatos? Bueno, este mes no se compra el par de zapatos, lo dejaré para el próximo mes. Nadie se muere usando el zapato del año pasado. O sea, aquí seamos prácticos. Más, cuando nosotros éramos chicos, yo por lo menos, no voy a decir que tú, no existía esto de cambiar de temporada y comprarse zapatos todas las temporadas y comprarse ropa todas las temporadas, porque la ropa era mucho más cara. Entonces, volvamos a lo Convengamos en simple. otra cosa, la ropa duraba más. Puede ser, pero la ropa se lavaba a mano. Sí, bueno, también. También, o sea, sí. uno puede tener su... Entonces, la verdad es que tenemos que hacer nuestra lista y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo para los cafecitos, ese gasto chico. El gasto hormiga, ese es un buen detalle. A ver, entonces, recapitulemos. Estoy muy complicado de lucas. Resulta que no me está alcanzando, no me está alcanzando la pensión, no me está alcanzando con el trabajo. Me siento, agarro un lápiz y un papel. Y entonces priorizo. Tengo que pagar el arriendo me sale tanto. Tengo que los gastos comunes, si me sale tanto. Estas son cosas que hay que pagar. La comida me sale tanto y le pongo un monto. La locomoción tanto y me sale un monto. Entonces, todas aquellas cosas, esas pequeñas cositas chiquititas suntuarias que de repente uno puede marginar. Me compré un dulce, me compré un Skittle, me compré, no sé, un Super 8. Oye, pero va sumando el Super 8 y el Super 8 podría haber ido el fin de semana a la feria, me compré una frutita y la llevo en la cartera. O sea, lo primero que tú sugieres es identificar cuál es el gasto hormiga. Exactamente. El gasto hormiga. El gasto hormiga, para que la gente lo entienda, es las pequeñas cositas que uno va sumando inocentemente. No, yo voy a tomar un cafecito, sí, son 5 luquitas. Ya, pero son 5 luquitas, más 5 luquitas, más 5 luquitas, en una semana son 20 lucas, 25 lucas. Que en el mes son 100.000 pesos. Que en el mes son 100.000 pesos. Exactamente. Entonces, identifiquemos esas cosas y no significa que los elimine por completo, pero significa que en vez de tomarme 3 cafecitos en la semana, me tomo 1. Y elijo dónde me lo tomo y más barato. Y en vez de pasar a comprar el cafecito, bueno, me llevo el cafecito de la casa en un termo. Y hay muchas cosas que uno puede hacer así. En vez de pasar a comprarme un snack, ¿no es cierto? Porque me dio hambre, bueno, llevo la fruta picadita, cortadita, si es que no tengo dónde hacerlo. Hay muchas formas de ahorrar. Lo segundo, cuando uno es desordenado por naturaleza, que pasa mucho, sí, claro. Yo me reconozco las primeras desordenadas, bueno, anotar, obligarse a anotar todo lo que gaste del día. Y ahí te vas a dar cuenta de todos los gastos hormigas porque uno no se da cuenta. Uno tiene como costumbres, ¿no es cierto? Y va gastando y va gastando. Y el hecho de que hoy día se pague con tarjeta en vez de pagar en efectivo hace mucho más fácil que a uno se le escape el gasto. Anotemos. Gasté esto, a mí yo lo hago mucho en los viajes, porque si no en los viajes uno se embala, sí, ¿no es cierto? Sí, y claro. después no tiene cómo pagar. Y vas anotando todos los días y te vas a dar cuenta, me estoy pasando, y entonces empiezas, es como las dietas. Si uno se pesa todos los días, no sube de peso. Si uno no se pesa, ¿no es cierto? Y cierra los ojos y dice, no, mañana no como porque hoy día comí demasiado, empieza a acumular. Y ese es un tema. Esa es la principal recomendación. Entonces, sí. Papelito, tomar e identificar tu gasto hormiga y el gasto hormiga reducirlo o en lo posible eliminarlo. Eso debería ayudar. Exactamente. Y lo mismo para ahorrar. El ahorro no se realiza a final de mes. El ahorro se realiza a principio de mes. Qué buena cosa, Michelle, porque ese es el otro tema que te iba a comentar. Mucha gente estima y cree que uno tiene que ahorrar lo que te sobra. Y por eso es que mucha gente al final pone el ítem del ahorro. Pero si uno toma la decisión de ahorrar, lo que uno tiene que hacer es contar con ese ahorro al principio y descontarlo. Tal cual. Descontarlo del ingreso general
que tú utilizas para tus gastos No normales. es disponible, no es ingreso disponible, porque tú ya le tienes un destino. Igual que el dinero que tú gastas en tu casa, en el arriendo, que lo sacas al principio para pagar automáticamente, bueno, el ahorro es así. Y una vez que ustedes se arman su canchoncito de ahorro, bueno, quizás no necesitan seguir ahorrando, o quizás se dan cuenta que ese ahorro les permite comprar muchas cosas, porque cuando uno se ordena en el gasto, se van a dar cuenta que van a poder incluso comprar cosas que antes pensaban que no podían comprar. Pero eso significa un esfuerzo a principio de mes. En mi casa, mi mamá tenía sobres. Y a principio de mes llegaba el sueldo y guardaban sobres. Este es el sobre del arriendo, este es el sobre de la comida. A mí me encantaba su método. Y de hecho lo he ocupado muchas veces siendo economista, el tema del sobrecito. Porque cuando tú tienes un sobre con la plata que vas a ocupar, no te puedes pasar. Claro, tú sabes cuándo, te vas a dar cuenta de inmediato cuando se acaba. Exactamente, y cuando ves que te va quedando poco y te queda todavía mucho mes, empiezas a ajustarte. Esos métodos, que parecen ser bien banales, funcionan especialmente cuando las cosas están más complicadas. Sí. Fíjate que hay otra cosa que persigue a muchos chilenos, que es el tema de la deuda. De cuánto te has endeudado. Ya se ha incrementado brutalmente el tema de las deudas con las tarjetas de crédito, los intereses del retail son enormes, la situación está muy compleja y en este contexto inflacionario y en el contexto en el que hay que enfrentar esta apretada de cinturón, está la mochila de la deuda. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Cómo tú incorporas ese ítem de la deuda dentro de toda esta problemática que tienes que enfrentar para sobrevivir en este contexto? Hay que entender que la deuda es un contrato que uno hizo con otra persona y que le prometió pagar. Y que desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los derechos y deberes, es un deber. Tal como el deber, ¿no es cierto?, de alimentar a nuestros hijos, uno tiene el deber de pagar las deudas. Eso es. Y por lo tanto, en esta lista va al inicio, igual que el ahorro, no va al final. Perfecto. ¿Ya? No se paga la deuda con lo que me quedó. Va al inicio y lo que yo hago es reducir el cafecito, reducir otras cosas, reducir la compra de... Ahora, obvio que hay gente que hace su lista y no le alcanza. Y empieza a eliminar y lo único que le queda es comida. En ese caso, bueno, lo primero que hay que hacer es ir a renegociar esto. Aumentar el plazo, no seguir endeudándose, ¿ya? Aumentar el plazo, O sea, para primero, que el monto... dejar de endeudarse. Parar el endeudamiento. Y es lo que se llama consolidar, básicamente, es ese que tengo que pagar esto, buscar quizás las mejores condiciones de interés. Así es. Y buscar ayuda. Hay muchas instituciones que se preocupan, te dicen, mira, y a ver, aquí el vitrinear es básico. Voy a una institución financiera y le digo, tengo todas estas deudas. ¿Cómo puedo hacer para consolidarlas, aumentar el plazo, pero porque quiero pagarlas? ¿Ya? Y no quedarse ahí. Ir a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Hoy día existen todos estos instrumentos en que uno, incluso en red, puede comparar las tasas de interés y todo. Y buscar no la tasa de interés más baja, buscar la cuota más baja. Correcto. Porque a uno no le interesa la tasa de interés porque hay cosas que incluye la tasa de interés y hay cosas que no incluye la tasa de interés. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la cuota más baja al mismo plazo? Por lo tanto, irse a buscar, renegociar y buscar la cuota más baja. Y así, esa cuota, que es mi deuda, ponerla al inicio de esta hojita, de esta planilla, ¿no es cierto?, de pagos que tengo que hacer. Perfecto. Entonces, la persona que está con un problema de deuda, insisto, enfrentar la deuda con tranquilidad, con serenidad, porque mucha gente se pone muy nerviosa. Lo que hay que hacer es, bueno, ir buscando, ir vitrineando, encontrando la mejor alternativa para que te aparezca la cuota más baja. Eso es lo bueno de tener un mercado competitivo que te permite encontrar ese tipo de Segundo, no pagar las deudas, no pagar la cuota, no pagar la tarjeta de crédito es carísimo. Es mucho más barato pedir una deuda nueva para pagar eso que no pagar la cuota de la tarjeta de crédito o no pagar la cuota de una deuda. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de pagar no te cobran la tasa de interés que pactaste, te cobran la máxima y por lo tanto te sale mucho más caro. Por eso yo digo, es mucho mejor que dejar de pagar es ir a renegociar un monto más bajo que uno logre pagar. Perfecto. Ya, eso es muy importante para que la gente lo tenga presente en este contexto inflacionario, en este contexto que ya pusimos y que viven muchos chilenos con una mochila de deuda muy importante y enfrentar este tema. Ahora, pongámonos optimistas. Resulta que
lograste reducir tus gastos, lograste más o menos ordenarte y puedes ahorrar un poco. Tienes varias alternativas para ahorrar. Tú puedes guardar esa plata, uno puede ahorrar para un gasto próximo cercano, como decías tú, a lo mejor comprarse un refrigerador, comprarse un auto, a lo mejor quieres comprar un auto para ¿Quieres utilizar, cambiar el comedor? quieres cambiar el comedor, pues hay muchas alternativas. Pero hay mucha gente que a lo mejor dice, ¿sabes? Quiero ahorrar para que me dé algo. Para un imprevisto. Para un imprevisto, alguna cosa. No es lo mismo que uno lo deje en el banco, así como si en la cuenta corriente, que hacerlo rendir. Y en ese hacerlo rendir también hay muchos especuladores, otro tipo de cosas. ¿Dónde uno tiene que fijarse? ¿En qué cosas tiene uno que fijarse para hacer una buena inversión? Lo primero es el plazo. Eso es muy importante. ¿Para qué quiero esa plata? Si yo tengo un ahorro para un auto que me quiero comprar el próximo año, no puedo invertir en acciones, no puedo invertir en fondos mutuos accionarios o de renta variable, porque eso se mueve mucho. Entonces puede ser que en el momento que yo quiera comprar el auto, el fondo haya caído 50%. Y ya no me alcanza para un auto, me alcanza para medio auto. Yo creo que a nadie le sirve medio auto. Por lo tanto, si mi objetivo es un objetivo de corto plazo, si yo quiero ahorrar para las vacaciones o yo quiero ahorrar para comprarme el refrigerador apenas pueda, bueno, tengo que ahorrar en instrumentos que me den algo certero. Perfecto. ¿Qué es eso? Un depósito a plazo, ¿ya? Las cuentas de ahorro en general en Chile son malas, no funcionan en general. Puede haber alguna excepción, pero yo lo que he visto es que no dan casi intereses, en algunos casos ni siquiera cubren la inflación. Perfecto. ¿Ya? Y por lo tanto, cuenta de ahorro no es la opción. ¿Qué es la opción? Depósitos a plazo. Idealmente, en contexto inflacionario, irse a depósitos a plazo en UF, para que me cubra al menos la inflación. Para que te protejas de la inflación. Exactamente. El plazo, bueno, va a ¿El depender. dólar también? ¿O el dólar también está sometido a esta fluctuación? El dólar está sometido. Imagínate que el dólar puede variar 30 pesos en un día. Por lo tanto, tiene las mismas fluctuaciones de cualquier renta variable. Y en ese sentido, a menos que lo que yo vaya a comprar esté en dólares, no me conviene ahorrar en dólares. Perfecto. ¿Ya? Cuando ya el tema es de más largo plazo, cuando yo estoy ahorrando para mi vejez, o, por ejemplo, cuando yo estoy ahorrando, ya tengo un colchoncito básico, que lo tengo en algo fijo, y que tengo otros ahorros que no tienen un destino, bueno, entonces esos ahorros sí los puedo poner en cosas más variables. Por ejemplo, si yo digo, mira, esto no lo voy a ocupar de aquí a 5 años, probablemente, bueno, entonces me puedo ir, por ejemplo, a una APB, que es un ahorro que cobra muy poco, porque es un ahorro que uno no mueve. Claro. Y por eso es que cuando estoy hablando de plazos más largos, que además tiene un beneficio tributario, si uno paga impuestos, descuentos o de impuestos, pero además tú puedes irte a una APB accionario, por ejemplo, un fondo B, un fondo A, y eso en general en periodos de 5, 10, 15 años renta mucho más que cualquier otro activo financiero. Esos son aspectos entonces en los cuales hay que poner atención. No estás recomendando las cuentas de ahorro, sino que vamos viendo inicialmente entonces la UF, que la UF te protege del tema de la inflación. Ojo también con las cuentas de dólares que también están dando vuelta. Insisto, es bueno preguntarle a la gente que sabe para no cometer errores y cuidar la plata en estos momentos muy complejos. Ahora, fíjate que yo estaba pensando, Michelle, estamos conversando con Michelle Lavé, economista aquí en Agricultura, que claro, cuando uno hace el ejercicio de cuánto uno gasta, cuánto uno puede ahorrar, cuánto uno hace esas cosas, uno mentalmente se ordena y mentalmente uno se va a dar cuenta además en el papel de las cosas chicas en las cuales se va la plata, que uno podría quizá, como decías tú, ahorrarse un almuercito, un desayunito, esas cositas que te van comiendo la plata, que es bueno y sano. Lo importante es que cuando el contexto termine, porque el contexto va a terminar en algún momento y en algún momento la economía va a volver a crecer, la idea es más o menos mantener lo mismo y quizá no volver a entusiasmarse a gastar como país en guerra. Y esto tiene que ver con una cosa que tú comentaste al principio, que tiene que ver con la cultura del ahorro. Este tipo de contexto, este tipo de ejercicio del que tú estás hablando, contribuyen, ayudan a tener conciencia y a ir recuperando, recuperando esa importancia que tiene el ahorro en la vida de las personas.
Totalmente, totalmente. De hecho, hemos perdido la cultura del ahorro porque tuvimos muchos años de bonanza, y esto no solo a nivel nacional, también a nivel internacional. Claro. O sea, la última guerra mundial fue el año 45, ¿no es cierto? Y por lo tanto, a partir de ese momento nos acostumbramos a que no habían estas guerras mundiales. En Chile en los años 30 la gente se murió de hambre. Y por lo tanto... Producto de la crisis del 29. Producto de la crisis financiera del 29. Y por lo tanto, mi abuela a mí me contaba que hacían sopa de huesos y el hueso se sacaba de la sopa, se guardaba y al día siguiente se volvía a hacer sopa con esos mismos huesos. O sea, ese era el nivel de hambre que había en el país. Por lo tanto, la gente se acostumbró a ser austeros. Si tenías algo, si tenías un dinero, si te entraban ingresos, te acostumbrabas a no gastarlos al tiro porque no sabías cuándo los ibas a necesitar. Cuando tú pasaste por un momento muy duro, empiezas a preocuparte de no pasar por ese momento tan duro nuevamente en el futuro. Claro. Bueno, que aprovechemos esta ocasión, saquemos el vaso medio lleno de una situación tan complicada y aprendamos, ¿no es cierto?, a estar preparados para la próxima vez, a mantener un colchoncito en caso de emergencia siempre. Uno no sabe cuándo se va a enfermar y necesita, ¿no es cierto?, la probabilidad de que uno se caiga de una escalera y quede quebrado y tengas que estar, no sé, tengas que inmovilizar por un tiempo, siempre está presente, o que salga una enfermedad complicada, ¿no es cierto? Entonces, por eso las enfermedades dicen te matan las finanzas. Bueno, efectivamente, y uno debería estar preparado para eso. Y bueno, si esto nos golpeó duro ahora, por lo menos que nos sirva para que la próxima vez no nos golpee tan duro. Ese es un mensaje muy importante que nos está dando Michelle Lavé. Vamos a seguir hablando de la educación financiera, algunos conceptos que están arriba de la mesa de nuestra economía, que tienen que ver con el ahorro, que tienen que ver con el cuidado del dinero, que tienen que ver con la inflación. Al regreso vamos a hablar un poquitito de una cosa que se habla mucho, que es el tema del crecimiento económico. Hay unas perspectivas bastante oscuras respecto de Chile para este año, pero quiero que lo andemos bien y que nos lo explique muy bien y en simple, como es el espíritu del programa, aquí en Simple, la pizarra de Pizarro. Vamos a marcar una pausa, no sin antes recordarte que si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos aquí en Agricultura conversando con Michelle Lavé, economista, poniendo la pelota al piso con el tema del dinero y cómo enfrentar el contexto que estamos viviendo. La pausa breve y ya estamos de vuelta. Hay algo en esta vuelta al fútbol que es irreemplazable. El estar cerca. Cerca para volver a sentir la pasión, el nerviosismo, la alegría. Y cerca para volver a celebrar todos esos pequeños y grandes triunfos. Por eso en AFP Plan Vital queremos ser parte de tus triunfos, con la asesoría que necesitas para que llegues a tu meta. Tenemos 40 años de experiencia administrando fondos, tus ahorros, experiencia 100% digital y Cuenta 2 y APB con la menor comisión del mercado. AFP Plan Vital, jugamos para el mismo lado. Ya estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura. Hoy sin Pedro Pizarro, pero hoy con Michelle Lavé, que nos ha estado comentando mucho de economía. Creo que esta mañana hemos aprendido muchísimo de varios conceptos, de varias cosas que están dando vuelta, comprender qué es la inflación, por qué el tema de los retiros generaron inflación, por qué es bueno que se haya rechazado el proyecto de el autopréstamo. Hemos hablado de cómo ir reduciendo los gastos en un contexto inflacionario complejo, recuperar la cultura del ahorro. Y yo, antes de ir a la pausa en el bloque anterior, te comentaba que ahondáramos respecto del tema del crecimiento y del ahorro, porque, claro, uno piensa que este contexto es un contexto, y uno sabe que son contextos puntuales, que son ciclos económicos de bonanza y de mayor contracción. Pero no deja de ser curioso, Michelle, que mientras América Latina en general y el informe del Banco Mundial y también hay otros informes internacionales que indican que América Latina va a crecer en un promedio de 2,5 a 3%, tanto Chile como Haití son las únicas dos economías que van a retrotraerse, que se van a contraer. Entonces yo te quiero preguntar dos cosas, porque aquí estamos hablando de número y una cosa que suena muy para especialista. Entonces quiero preguntarte en qué le rebota a la gente común y corriente el hecho de que el país no crezca.
La forma más simple de entender el crecimiento, y es quizás una crítica a la gente de mi profesión, ¿no es cierto? Que hablamos de crecimiento y la gente dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Bueno, es que crecimiento es empleo. Y empleo es platita en el bolsillo. Por lo tanto, si no hay crecimiento, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay ingreso. Así de básico. Por lo tanto, necesitamos que el país crezca para que se demanden más empleos. Y al demandarse más empleo, se producen dos efectos. Primero, uno encuentra trabajo más fácilmente. Pero cuando se demanda más empleo de la gente que hay, además te suben los salarios. Por lo tanto, ¿por qué es importante el crecimiento y por qué los economistas somos tan majaderos en el crecimiento? Porque en la medida que no hay mejor chao jefe que el crecimiento. Porque cuando hay crecimiento, lo que hacen las empresas, cuando hay inversión, las empresas contratan más gente porque saben que van a vender. Al contratar más gente para producir porque saben que van a vender, entonces empiezan a contratar más trabajadores para producir. Cuando empiezan a contratar más trabajadores y esa demanda de trabajo es mayor que la cantidad de gente que se está ofreciendo para trabajar, te empiezan a subir los sueldos. ¿Qué mejor? Y hay mayor formalización, que es una de las cosas que rebotan en el ahorro para las pensiones y una serie de cosas. Exacto. Entonces, ¿qué mejor que cuando el jefe te pide algo que tú no quieres hacer, o cuando el jefe te manda a trabajar horas que no deberías trabajar, y dices, ¿sabes qué? Me están ofreciendo una peguita, quizás en las mismas condiciones o en mejores condiciones que esta, donde además no voy a tener que hacer lo que tú me estás pidiendo. Chao, jefe. Ese es el mejor chao jefe. No las leyes laborales, no. El mejor chao jefe se llama crecimiento económico, porque si hay crecimiento económico, hay empleo. Y cuando hay empleo, los salarios suben y hay más demanda de trabajadores. Hay más oferta también, eventualmente uno podría cambiarse. Lo entendí clarito. Entendí perfectamente bien el concepto de crecimiento y por qué es tan importante. Ahora explícame otra cosa. ¿Por qué si el resto de América Latina crece, Chile no crece? Bueno, hay dos razones. La primera, vámonos al pasado. Chile hizo retiros de los fondos de pensiones, ¿no es cierto? Nos generó una inflación gigantesca. Además, entregó IFE históricamente alto y que no, aquí, escúchenme y apréndanse esto, nunca más en la vida vamos a ver estos IFE. O sea, no existen ninguna economía seria entrega ese tipo de bonos. Ahora, entendamos que también esto fue dentro de un contexto. Aún en ese contexto fueron mucho mayores de lo que tenían que ir a reemplazar, ¿ya? Y por lo tanto, lo que pasó es que el Banco Central tuvo que subir la tasa mucho antes que el resto, tuvo que frenar la economía mucho antes que el resto, y entonces el primer efecto es que bajas el crecimiento para tratar de frenar esta inflación, y con eso, ¿no es cierto?, países que no entregaron bonos no tuvieron esa inflación y no tuvieron que subir la tasa de interés. Primer efecto. Ya, entonces, déjame entenderlo bien. La primera razón que es de crecimiento es por el ajuste que tuvo que hacer el Banco Central frente a la masiva cantidad de circulante que hay. Exactamente, generada por los bonos y los retiros de pensiones. Ya, perfecto. Entonces, hay una causa interna. Causa interna totalmente. Correcto. Y pues, es una causa responsable. Porque en el fondo había que frenar, ya, ok. Tal cual. Pero entonces, la primera causa del decrecimiento de la economía de Chile, de crecimiento que rebotan, que no haya pega, que no se dé el chavo jefe que acabas de explicar, es porque tuvimos que hacer un ajuste responsable. Uno entiende eso, es un costo, pero no debe ser la única razón. No, hay otra razón, y se llama incertidumbre económica. En pleno pandemia, cuando el mundo estaba, ¿no es cierto?, cerrado, a nosotros se nos ocurrió que queríamos una nueva constitución. Y eso generó incertidumbre. Una incertidumbre gigantesca, porque se discutió la existencia del derecho de propiedad. ¿En qué país del mundo, en qué lugar alguien va a invertir si no está seguro el derecho de poder recuperar lo que invertiste? En ninguna parte, ¿no es cierto? Si yo quiero poner un bazar en mi casa y me dicen, ok, ponga su bazar, pero ojo, yo no sé si usted lo que gana en su bazar va a ser suyo, porque no va a existir derecho de propiedad. Bueno, ¿para qué voy? Mejor me guardo la plata y me la meto al bolsillo. Claro, o me voy a otro lado donde me den mejores garantías. Exactamente. Bueno, ¿y eso qué generó? Una caída de la inversión gigantesca. Y terminando, ¿no es cierto? Bueno, antes de terminar este proceso, el primer proceso, porque vamos a un segundo, bueno, al gobierno se le ocurre una reforma de pensiones, una reforma tributaria y reformas laborales que encarecen
la contratación. Por ejemplo, las 40 horas. ¿Qué significa 40 horas? Cierto, se va a pagar lo mismo, pero vas a trabajar menos y por lo tanto si yo tengo que llenar, ¿no es cierto?, una cantidad de horas trabajadas, tengo que contratar más gente. Se hace más caro producir un bien. Primer problema. Segundo, reforma tributaria que sube los impuestos en forma gigantesca, no poca, gigantesca, especialmente a los dueños del capital, que son los que invierten. Si todos no podemos invertir, invierten los que tienen más plata, que tienen para invertir. Ahora, déjame aterrizarlo. Esta inversión que rebota en que haya más trabajo, que haya más oferta, haya más chavo jefe. Exactamente. Y por lo tanto, si no hay inversión, no hay chavo jefe. ¿Qué significa eso? Si no hay inversión, no hay crecimiento, y eso es lo que está pasando y que no ha pasado en el resto de las economías de Latinoamérica. No hay reformas tributarias que suban los impuestos muy por sobre lo que es incluso la OECD, ni hablar de lo que es Latinoamérica. Y tercero, una reforma de pensiones, que es lo mismo, es un impuesto encubierto, si esto al final, este 6% que se va a ir al Estado, porque no va a ir a otra parte. La reforma apunta hacia eso, que el 6% se vaya a este fondo común. Exacto, son más impuestos al final. Porque tú no sabes si te va a llegar esa plata al final o no te va a llegar esa plata al final. Va a un fondo común que lo guarda el Estado y por lo tanto ni siquiera va a una institución, ni siquiera va a una empresa estatal, va directamente a las arcas fiscales y por lo tanto es un impuesto. Ahora, pero perdona, ¿por qué consideras tú que es un impuesto siendo que la reforma, estoy poniéndome en el lado del gobierno y lo que ellos arguyen? Ellos dicen, mira, yo no tengo problema en que el 10,5% se vaya a una institución privada que lo administre, ¿ya? El tema es que el 6% que hay, o sea, el 10% es producto del trabajo de los trabajadores, está bien, pero el 6% es del empleador. ¿Por qué no puede ir a un fondo común? Porque no es del empleador, es del trabajador. Explícame eso, ¿por qué es del trabajador? Porque resulta que en Chile el trabajador promedio dura 1 año en su trabajo. Por lo tanto, durante... Eso en promedio. Eso en promedio. Ah, correcto. Se cambian cada 1 año. Por lo tanto, cuando yo voy a mi nuevo trabajo, cuando a mí me contratan, al empleador, la persona que me contrata, no le importa cuál es mi líquido. Al empleador lo que le importa es cuál es el costo empresa, se llama. O sea, cuánto me sale contratar al trabajador. Y yo voy a contratar a un trabajador si solo si lo que produce el trabajador es mayor que lo que me cuesta contratarlo. Claro. Si no, no lo contrato. Si es que a mí me cobran un 6% más, ¿ya? Y el trabajador sigue produciendo lo mismo, ¿cuánto le puedo pagar al trabajador? Le voy a tener que pagar 6% menos. Claro. Entonces, claro. Y eso puede redundar, por ejemplo, en que los futuros aumentos de sueldo sean más bajos, un poco para compensar este porcentaje que se tiene que ir al 6% obligatorio. Aquellos que no se cambian, lo que le dicen van a ir a decirle, oiga, jefe, este año me va a subir el sueldo. ¿Estás loco? Me subió un 6% de lo que te pago. Ah, pero si a mí no me lo paga. Sí, pero lo pago porque tú estás acá. Claro. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que no te van a aumentar el sueldo hasta que se ajuste nuevamente. Si al final esto es tema real. En realidad, lo que te paga a ti una empresa es lo mínimo necesario para que tú estés ahí, ¿ya? Y te va a contratar solo si es que el hecho que tú estés ahí a él le genera utilidad. Si es que a ti te suben los costos de contratar, ciertamente o contratas menos o buscas la forma en que al final se compense el efecto. Por lo tanto, aquí, nuevamente, no se trata de un tema del empleador, es del trabajador. Si ese 6% no subiera, ese 6% se iría al sueldo del trabajador. Perfecto. O sea, eso es un tema importante porque, te cito, es uno de los argumentos que el gobierno pone arriba de la mesa para el tema de la reforma de pensiones, que como dices tú, forma parte de esta serie de cosas que están comenzando a discutirse que, a tu juicio, generan esta incertidumbre que impide mayor inversión. Entonces, aquí hay 2 razones por las cuales no estamos creciendo, según tu opinión. Uno, la reacción del Banco Central, que es la reacción responsable para frenar precisamente a la gran cantidad de circulantes, y otra, la incertidumbre política que nos ha generado tanto el proceso constitucional como estas decisiones del gobierno. De estas 2 cosas, ya imagino que los efectos van a comenzar a pasar. Respecto del primer frenazo, los efectos de ese primer frenazo para contener la inflación y un poco ordenar la casa después de la fiesta de la plata que se tiró por la ventana, ¿estamos cerca de que ese efecto se termine de pasar? Depende.
¿De qué depende? Depende de cómo se siga comportando el gobierno. ¿Y por qué digo que depende de cómo se siga comportando el gobierno? Porque hasta ahora el gobierno, en términos fiscales, en términos de ingresos y gastos, se ha comportado bien. ¿Ya? Tenemos al ministro Marcel, que fue director de presupuestos, y ahí se le sale el presidente alma. del Banco Central, que además entiende cómo funciona esto. Exacto. Y que él ha sido bien enfático en tratar de que no se le escape el gasto fiscal. Sin embargo, se nos viene marzo. Se nos viene marzo en contexto de alta inflación. Se nos vienen las elecciones en mayo también. Se nos vienen las elecciones en mayo. La presión del sector político por entregar bonos va a ser infinita. Y ya sabemos que nuestro sector político es bien populista, ¿no es cierto? Y que con tal de ganar elecciones no le importa generar inflación después. ¿Ya? Mucha de la gente que votó a favor de los retiros sabía perfectamente que iba a generar inflación. Además, el mismo Mario Marcel se los advirtió, digamos, sin ir más lejos, en su posición como presidente del Banco Central. Así es. Y por lo tanto... Perdón, quiero remarcar el punto. Lo desoyeron. Lo desoyeron completamente. Y de hecho, muchos que al principio tenían una posición, cuando decían, oye, pero te vas a quedar sin elección, cambiaban de posición. La verdad es que fue de una irresponsabilidad transversal. Con excepciones, siempre hay excepciones. Y la verdad es que, ¿qué es lo que podría pasar? Bueno, podría pasar que volviéramos a lo mismo. Aquí hay una elección importante que tiene que ver con los consejeros para esta nueva constitución. Y puede ser que el gobierno decida que esta vez no quiere perder. Claro. Que esta vez no quiere obtener 30% de los consejeros, como es el apoyo que tiene el gobierno, y que una forma de comprar apoyos, ¿no es cierto?, es a través de los bonos. O sea, en la medida en que el gobierno resista la tentación de generar bonos y contenga al Congreso. Claro, y el Congreso, el efecto que implicó el frenazo del Banco Central debiese pasar. Debería pasar y el Banco Central podría cumplir su palabra de no seguir subiendo la tasa de interés y empezar a bajarla. Si el gobierno empieza a dar bonos, estamos perdidos. Probablemente la normalización del proceso va a ser más larga. Si es que no, volvemos a foja cero. Ya, o sea, entonces, para que la gente lo entienda bien, o sea, para comprender bien que el efecto inflacionario, que todos estos problemas comiencen a bajar, es indispensable entonces que el gobierno tenga un comportamiento fiscal responsable durante los periodos que vienen. Este gobierno va a tener al menos una elección por año, así que va a tener que amarrarse bien las manitos si es que queremos salir rápido de este problema. Ese es un efecto, el efecto frenazo del Banco Central, que creo que lo entendimos súper bien con tu explicación. Respecto del otro, que es el tema de la incertidumbre política, no genera, a ver, es una incertidumbre política, pero yo tendría que matizártelo que es hasta por ahí nomás, porque probablemente el gobierno quiere hacer muchas cosas, hay un sector del gobierno que seguramente quiere pasarse de rosca en muchas cosas, pero no tiene los votos en el Congreso. Esa es una cosa fantástica, porque en el fondo hoy el gobierno para pasarse de rosca no tiene los votos. Es así de simple, sumando y restando es eso. Por lo tanto, la pasada de rosca no va a pasar. Si Dios quiere. O sea, no debería pasar, para marcarlo, porque uno nunca sabe lo que puede ocurrir, pero no debería pasar. ¿Qué cosas tendrían que pasar en el Congreso para que eventualmente las reformas que ha propuesto el gobierno no generen esta incertidumbre que impida la inversión? Que, recalco, porque tu ejemplo es muy bueno, la inversión genera crecimiento, el crecimiento genera empleo, chao jefe. Exactamente. ¿Qué cosa tiene que pasar en el Congreso para que estas reformas no ahuyenten la inversión? Yo te diría, en el gobierno tienen que entender, y aquí hay un tema importante, que para que un país tenga mayor recaudación, para que podamos tener más ingresos fiscales, para poder ayudar a la gente que tiene menos recursos, necesitamos producir más. No sirve de nada sacar un pedazo más grande de la torta cuando la torta se me achica. ¿Ya? Lo que yo necesito es que la torta crezca. Está grande, claro. Y si saco la misma proporción de la torta en una torta que crece, voy a empezar a recuperar. Déjame darte un ejemplo. La reforma tributaria de Michelle Bachelet. Aumentó la recaudación en 1,5, pese a que se supone que era 3%, 1,5. Pero la verdad es que si hoy día, comparado con lo que pasa en realidad, si no hubiéramos tenido reforma, solo por efecto crecimiento, los ingresos fiscales provenientes de la tributación
serían 10% mayores. ¿Por qué? Porque el PIB sería mucho más alto. Entonces, la verdad es que cuando de verdad te interesa la gente que tiene menos recursos, no te importa el porcentaje, te importa la cantidad de plata que tú puedes traspasarles a ellos. O sea, cuando el tema no es ideológico, cuando es un tema de ayudar de verdad, entonces el tema es que es preferible aumentar el crecimiento, porque así toda la gente tiene más ingresos, que subir los impuestos. Qué buen detalle. Es una explicación muy clara y que nos ayuda un poquitito a entender, como te digo, el contexto en el cual nos estamos enfrentando. Mira, lamentablemente se nos acabó el programa, se fue volando, así que de más, insisto, este asiento es tuyo, la invitación es tuya para regresar, para estar aquí con nosotros permanentemente. Así que la verdad, Michelle, te quiero agradecer infinito el que nos hayas explicado en palabras simples, en palabras sencillas, tanto concepto que de repente a la gente como que se le enrolla un poco en la mente, no comprende, no entiende cómo estas pequeñas cosas terminan golpeando en el bolsillo diario. Así que te agradezco enormemente tu explicación, el que lo hayas hecho de una manera tan simple, y te reitero la invitación para que estés permanentemente con nosotros, porque de verdad ha sido muy claro lo que nos acabas de explicar. Bueno, cuando quieran. Aquí la idea es tratar de que todos podamos entender los conceptos, porque además, cuando todos entendemos, todos podemos presionar para que se hagan las cosas correctas. Es la idea, así es. Hemos estado esta mañana en Simple, la pizarra de Pizarro con Michelle Lavé. A Pedro Pizarro un saludo grande, que está aprovechando estos días, este fin de semana, el Tito recuerda de vacaciones, pero va a estar con nosotros la próxima semana. Así es que eso, nosotros nos reencontramos en 7 días más. Un abrazo grande, que tengan una gran semana. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital. Jugamos para el mismo lado.